que concede milagros. Otros afirman que castiga a quienes dejan de venerarla. Algunos la consideran una protectora, mientras que otros la ven como un símbolo del mal. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Hoy vamos a descubrir la verdad detrás de la Santísima Muerte. ¿Acaso es cierto que la Santa Muerte castiga a quienes la abandonan? ¿Acaso es verdad que exige un precio por cada favor que concede? ¿Y es verdad, como repiten tantos titulares, que solo los criminales le rezan? Hoy en día se calcula que entre 10 y 12 millones de personas veneran a esta figura, no solo en México, sino en Estados Unidos también, Centroamérica y también en Sudamérica. Es, después de la Virgen de Guadalupe, el segundo culto religioso más popular en el mundo hispano de Norteamérica. Y sin embargo, sigue siendo uno de los más incomprendidos. En este video vamos a hacer algo distinto a lo que probablemente ya hayas visto. No vamos a demonizarla, no vamos a idealizarla. Vamos a separar tres cosas que casi siempre se mezclan sin querer: la historia documentada, la creencia religiosa de sus devotos y el mito alimentado por el cine, la prensa amarillista y el rumor de barrio. Al final de este video, que te pido que te quedes hasta el final, vas a poder distinguir tú mismo cuál es cuál. Quédate, porque esto va más allá de fantasmas y leyendas urbanas. Es una historia sobre fe, marginación y la necesidad humana de sentirse protegidos cuando nadie más responde. En esta ocasión tenemos que empezar desde el principio. Por ejemplo, echarle un vistazo a las raíces prehispánicas y coloniales. No existe una sola historia de origen aceptada por todos los historiadores, pero sí hay puntos de acuerdo. La Santa Muerte es, ante todo, una figura sincrética. Esto quiere decir que nace de la mezcla de distintas tradiciones religiosas que se fueron encontrando y a veces chocando a lo largo de los siglos en el territorio que hoy es México. Por un lado, está la maquinaria católica europea de la parca. O sea que la muerte personificada como un esqueleto con guadaña que los frailes españoles usaban durante la evangelización para recordar a los indígenas la fragilidad de la vida terrenal. Por otro lado, está la cosmovisión mesoamericana, donde la muerte ya tenía representación propia, mucho antes de la llegada de los españoles. La más citada es Mictectacihuatl, la señora del Mictlán, el inframundo azteca, representada también con rasgos esqueléticos.
También es importante ser honestos aquí. Los historiadores no se ponen de acuerdo en qué tanto peso real tiene esa herencia prehispánica frente a la influencia puramente católica colonial. Algunos académicos, como el investigador estadounidense Andrew Chestnut, autor del libro de referencia sobre el tema Devotos a la Muerte, en inglés sería Devoted to Death, señalan que hay registros de un culto clandestino a una imagen esquelética llamada Santa Muerte desde finales del siglo XVIII. Así es, señores, desde finales del siglo XVIII. Todo esto documentado en actas de la Inquisición en zonas indígenas. Otros investigadores insisten en que buena parte de esa continuidad prehispánica es una narrativa reconstruida después, mucho después, más que una línea histórica ininterrumpida y comprobable. Lo honesto es decir, la mezcla existe, pero su proporción exacta sigue siendo tema de debate académico. Desde el siglo XVIII, entonces han habido en el pasado siglos de clandestinidad. Durante casi todo ese periodo, vuelvo y repito, desde el siglo XVIII hasta finales del siglo XX, el culto se practicó de forma privada y muy discreta. Los altares estaban dentro de las casas, no en la calle. Las medallas y escapularios se llevaban ocultos bajo la ropa. Rezarle a la Santa Muerte era algo que se hacía puertas adentro. En buena parte porque tanto la Iglesia Católica como después las iglesias evangélicas condenaban la práctica como idolatría o brujería. Ahora vámonos al Tepito del 2001. Aquí es donde la historia deja de ser difusa y se vuelve muy concreta, con nombre, apellido y fecha exacta. La noche del 31 de octubre del 2001, una vendedora de quesadillas del barrio de Tepito, en el centro de la Ciudad de México, llamada Doña Enriqueta Romero, conocida cariñosamente como Doña Queta, sacó de su casa una estatua de tamaño natural de la Santa Muerte y la colocó en la banqueta, afuera de su domicilio, en la calle Alfarería. Lo hizo, según ha contado ella misma en entrevistas, como un acto de fe personal, sin imaginar lo que ese acto que ella tuvo, no imaginaba lo que desataría. Ese gesto es considerado tanto por periodistas como por académicos el nacimiento del culto público a la Santa Muerte tal como la conocemos hoy. A partir de ahí, Doña Queta empezó a organizar un rosario mensual, adaptando oraciones católicas dedicadas a la Virgen, pero dirigidas a la Santa Muerte. Esas reuniones que comenzaron con un puñado de vecinos, iba a decir un puño de vecinos, hoy convocan a miles de personas cada mes. Este es un hecho histórico verificable.
documentado por decenas de medios y estudiado por investigadores universitarios. No es la leyenda ni la exageración. El culto explotó en visibilidad desde el año 2001 y de acuerdo con estimaciones del profesor Andrew Chestnut, presentadas en conferencias académicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, la gran mayoría de los devotos actuales se sumaron en las últimas 2 décadas. No antes. No antes. Y aquí es donde viene la expansión. Porque pasó de un barrio de la Ciudad de México al continente. Desde Tepito, el culto se expandió con una velocidad que sorprendió a los propios investigadores. Primero, a otras zonas populares de la Ciudad de México y del país. Después, de la mano de comunidades migrantes mexicanas y centroamericanas. Este culto cruzó la frontera hacia Estados Unidos, donde hoy existen altares y templos en ciudades como Los Ángeles, Houston y también Nueva York. Uno de los más conocidos está en el barrio de Queens, organizado por una mujer que se llama Arely Vázquez, que celebra una fiesta anual en su honor. La devoción también llegó a Centroamérica, países como El Salvador, Guatemala, Honduras y a Sudamérica, con presencia documentada en países como Chile y Paraguay. Es literalmente uno de los movimientos religiosos de más rápido crecimiento en el continente americano en lo que va del siglo XXI. Pero antes de entrar a los mitos, vale la pena detenernos en algo que ayuda a entender todo lo demás. Su imagen no es aleatoria. Tiene un lenguaje simbólico propio, aunque con todo en este culto varía según la región y el altar. Casi siempre se representa como un esqueleto con manto o túnica, sosteniendo una guadaña que simboliza el corte de la vida. Y en muchas versiones también una balanza que representa la justicia y el equilibrio entre la vida y la muerte. El color de su túnica no es decorativo. Cada color se asocia con un tipo de distinto deseo y de distinta petición. El blanco, el más común, se vincula con la purificación y la protección general. El rojo se vincula con el amor y la pasión. El negro, el color negro, la túnica de color negra, con protección contra el daño o la brujería. La túnica de color dorado o amarillo se relaciona con la prosperidad económica y en algunos casos con la recuperación de la salud o de adicciones. El verde nos habla que se relaciona con la justicia legal. Esto es importante porque muestra algo que vamos a repetir en este video. Dentro del culto de la Santa Muerte no existe un catecismo único. Cada altar, cada devoto, cada región tiene sus propias variantes. Es una religiosidad popular construida de abajo hacia arriba, no dictada desde una autoridad central. Ahora, hablemos de la parte central de este video.
Tomamos las afirmaciones que más se repiten sobre la Santa Muerte y las vamos a clasificar en 3 categorías. Un hecho documentado, creencia extendida entre devotos o mito, exageración mediática. Mito número 1. La Santa Muerte es celosa y castiga a quien la abandona. Esta es una creencia extendida entre algunos devotos. No es un hecho documentado ni una doctrina universal. Es parte del folclore oral del culto. Circula la idea de que una vez que empiezas a rezarle, hay que mantener el compromiso. Seguir con las veladoras, las ofrendas, porque abandonarla puede traer mala suerte. Esta creencia no está escrita en ningún texto oficial, porque no existe un texto oficial, valga la redundancia. Se transmite de boca en boca, de altar en altar, y varía mucho según a quién le preguntes. Hay devotos que ni siquiera comparten esa idea y la ven como una figura estrictamente compasiva sin ningún rasgo vengativo. No sé si puedo dar mi opinión, me atrevo, me salgo del objetivo del video. Claro que la Santa Muerte no es celosa, en mi opinión y en mi experiencia. La Santa Muerte, de repente, si alguien le pide un favor y esa persona le promete algo que esté dentro de sus posibilidades y esa persona luego de conseguir el favor que le pidieron a la Santa Muerte y esa persona no le corresponde con lo que le ofreció, y eso puede ser algo tan sencillo como traerle su manzana, sus semitas, y si no se le da lo que se le prometió, la próxima vez que le vuelvas a pedir algo a la Santa Muerte, no te va a escuchar. De hecho, en un altar de la Santa Muerte, para aquellos que dicen que es celosa, no puede faltar el mismísimo Jesús de Nazaret, ni tampoco San Miguel Arcángel. Vamos con el mito número 2. La Santa Muerte siempre cobra los favores, entonces hay que pagarle. De nuevo, esto es una creencia popular. No es un principio universal. Algunos devotos sí sostienen que cuando un favor se cumple hay que pagar, con un ritual específico, una ofrenda, un gesto en agradecimiento, bajo la lógica de que con la Santa Muerte no se juega. Esta frase de hecho aparece citada en varios reportajes hechos en Tepito, pero otros devotos entienden la relación de forma mucho más parecida a la de cualquier santo católico. Le rezas, agradeces y se cumple, y no hay una idea de deuda o castigo de por medio. La imagen de una entidad que cobra caro es, en buena parte, un elemento que el cine y la nota roja han explotado porque genera morbo, más que un principio compartido por todos los que la veneran. Vamos con el mito número 3. ¿Cuál es el mito número 3? Que solo los criminales la veneran. Este es probablemente el mito más extendido y más dañino de todos. Y aquí sí podemos ser categóricos. Es una simplificación que no corresponde con la evidencia. Es cierto, esto sí es un hecho documentado, que algunos grupos criminales
han adoptado la imagen de la Santísima Muerte y que ha habido casos de extrema gravedad, incluyendo asesinatos rituales vinculados a individuos que decían venerarla. Estos casos existieron, fueron investigados y son reales. Pero los estudios académicos, empezando por el trabajo de campo de Andrew Chestnut y de otros investigadores como Christensen, muestran que la inmensa mayoría de los devotos son personas comunes de sectores populares y de clase trabajadora, por decirlo de una forma. Vendedores ambulantes, taxistas, enfermeras, migrantes, amas de casa, personas de la comunidad LGBTQ++, que muchas veces se sienten rechazadas por iglesias tradicionales, enfermos crónicos y sus familias. Un estudio académico reciente incluso documenta que la expansión del culto ha sido impulsada en buena parte por mujeres. En un fenómeno que las investigadoras describen como una práctica de sanación colectiva frente a la violencia y la precariedad, no como un fenómeno criminal. El pequeño problema es de proporción y de encuadre mediático. Cuando un criminal con un tatuaje de la Santa Muerte aparece en las noticias, se vuelve titular. Cuando una madre de familia le reza por la salud de su hijo, no es ningún titular en ningún periódico. Esa asimetría en la cobertura noticiosa, bien documentada por investigadores que han estudiado, valga la redundancia, la prensa mexicana y estadounidense, es la que construyó la etiqueta de Santa Narca. Mas, sin embargo, no refleja a la mayoría de quienes la veneran. Mito número 4. La Iglesia Católica la reconoce como santa. Esto es sencillamente falso. Y es de los pocos puntos donde tenemos un hecho institucional clarísimo y verificable. La Iglesia Católica no reconoce a la Santa Muerte como santa, no la incluye en su calendario litúrgico, y distintas autoridades eclesiásticas, incluyendo obispos mexicanos, se han pronunciado públicamente calificando su culto como incompatible con la fe católica e incluso como una forma de sincretismo peligroso o de antirreligión. Lo que sí es un hecho sociológico real es que una gran parte de los devotos de la Santa Muerte se sigue considerando católicos. Le rezan el rosario adaptado a la Santa Muerte. También visitan a la Virgen de Guadalupe o a San Judas Tadeo sin sentir contradicción alguna. Eso es una realidad de la religiosidad popular latinoamericana, pero no equivale de ninguna manera a un aval oficial del Vaticano ni de la jerarquía católica. Mito número 5. Es un culto nuevo inventado por el narco. Esto también es un mito. Ya vimos que hay registros de veneración clandestina que se remontan al menos al siglo XVIII o el siglo XIX, mucho antes de que existiera el crimen organizado tal como lo conocemos hoy. Lo que sí es reciente, y esto es un hecho, es su visibilidad pública, dígase del culto a la Santa Muerte, que arranca en el 2001 con el altar de Doña Queta.
Entonces, confundir reciente popularidad con origen reciente es un error común, pero un error al fin y al cabo. El mito número 6. Es lo mismo que el sanatismo o la brujería negra. Esto es una exageración mediática que no corresponde con cómo se practica el culto en la inmensa mayoría de los casos. La devoción a la Santa Muerte se presenta casi siempre dentro de un marco cristiano popular. Rosarios, veladoras, estampitas, peticiones de salud y protección. Es cierto que con el tiempo el culto ha incorporado elementos de otras tradiciones espirituales, como la santería afrocubana o incluso prácticas de la nueva era, en un proceso de mezcla que los académicos llaman bricolaje religioso. Pero equipararlo de forma directa con el sanatismo es una simplificación sensacionalista, no una descripción precisa de la práctica religiosa de la mayoría de los devotos de la Santa Muerte. Ahora, pero ¿por qué millones de personas la veneran a la Santa Muerte? Después de explicar y recorrer los mitos sobre la Santa Muerte, vale la pena preguntarse lo más importante: ¿por qué le reza tanta gente? Las peticiones más comunes documentadas por investigadores y periodistas se agrupan en 5 grandes categorías. Vamos con la primera: protección. En contextos de inseguridad cotidiana, muchos devotos, como por ejemplo taxistas nocturnos, vendedores ambulantes, migrantes en tránsito, la ven como una guardiana frente a la violencia, algo así como una versión popular de un ángel de la guarda, pero sin distinciones morales sobre a quién protege. La otra categoría, la salud. De hecho, es una de las peticiones más frecuentes, sobre todo en comunidades donde el acceso a servicios médicos es limitado o costoso. Se le reza por enfermedades propias, de hijos, de padres, y también en años recientes se le ha vinculado con procesos de recuperación de adicciones. La categoría siguiente es la del amor. Por ejemplo, se le pide por reconciliaciones de pareja, se le pide para atraer a alguien, para sanar relaciones rotas. Es, junto con la salud, de las peticiones más comunes en los altares públicos. Siguiente categoría, el dinero. Protección del negocio propio, estabilidad laboral, prosperidad, especialmente entre trabajadores informales que no cuentan con las redes de seguridad económica de un empleo formal. La última categoría, la justicia. Y aquí hay algo particularmente interesante. Para muchos devotos que sienten que las instituciones oficiales, la policía, los juzgados, las cortes, les ha fallado o de plano les ha perseguido. Entonces la Santa Muerte funciona como una especie de tribunal alterno, al que se le pide que haga justicia cuando el sistema formal no responde. Lo que conecta estas 5 peticiones es un patrón que los sociólogos de la religión han señalado una y otra vez. El culto a la Santa Muerte creció, sobre todo en sectores marginados, precarios y estigmatizados. Gente
que muchas veces sintió que las instituciones religiosas tradicionales lo juzgaban por su ocupación, su orientación sexual o su situación legal. La Santísima Muerte, según describen sus propios devotos en entrevistas, no juzga a nadie. Recibe por igual a la policía y al preso, a la ama de casa, incluso a la trabajadora sexual. Esa falta de juicio moral explícito es para muchos historiadores de la religión la clave de su éxito. Más sin embargo, la Santísima Muerte, la Niña Blanca, como muchos le llaman, sigue siendo controversial. Más que todo por la postura de la Iglesia Católica. Como ya mencionamos anteriormente, la Iglesia no solo no reconoce el culto, también lo ha condenado activamente en distintas ocasiones, calificándolo de incompatible con la doctrina cristiana. Pero la jerarquía católica, y para la jerarquía católica, venerar a la muerte personificada como si tuviera poder propio para conceder favores contradice principios centrales de la fe, donde ese poder de intercepción se reserva a Dios, a la Virgen y a los santos reconocidos oficialmente. O diría un cristiano evangélico pentecostal, a Jesucristo. Las representaciones mediáticas es lo que ha hecho que se concentre una buena parte de la controversia. Durante los últimos 20 años, la cobertura periodística, sobre todo en notas policíacas, pero también en series y películas de ficción, ha tendido a mostrar a la Santa Muerte casi exclusivamente como la patrona del narcotráfico y del crimen organizado. Esta narrativa no salió de la nada. Existen casos documentados y comprobados judicialmente de líderes criminales que efectivamente la veneraban, algunos de forma pública. Pero como vimos en la sección de mitos, esos casos son una fracción, no son la norma. Dentro del universo de millones de devotos, no es la norma. Investigadores que han analizado la cobertura mediática, tanto mexicana como estadounidense, describen esta representación como parte de un patrón más amplio de estigmatización hacia las prácticas religiosas populares de sectores empobrecidos. Un patrón que, según algunos académicos, tiene también componentes clasistas y raciales. Se juzga con una dureza una devoción practicada mayoritariamente por comunidades pobres y marginadas que otras prácticas espirituales heterodoxas asociadas a sectores más privilegiados. Para ser justos con ambos lados, negar por completo la conexión sería igual de deshonesto que reducir el culto hacia la Santa Muerte. Ha habido casos reales documentados por autoridades de células criminales que incorporaron a la Santa Muerte en sus rituales. Eso es un hecho. Lo que no es un hecho, sino una distorsión, es extrapolar esos casos aislados a los 10 o 12 millones de devotos que existen hoy, la mayoría de los cuales jamás ha tenido relación alguna con actividades delictivas y que de hecho con frecuencia denuncian que esta asociación mediática los estigmatiza injustamente en su vida diaria, al buscar empleo o al ser vistos por sus vecinos.
Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Que hablar de la Santísima Muerte con honestidad exige mantener separados varios planos que casi siempre se mezclan sin querer. En la historia documentada, un culto con raíces sincréticas de siglos que se volvió público en el 2001 gracias a doña Enriqueta Romero en Tepito y que desde entonces ha crecido de forma explosiva por todo el continente. Esta es la creencia religiosa profundamente personal y variable. Millones de personas practican con sinceridad la devoción hacia la Santa Muerte y buscan la protección, buscan salud, amor, dinero o justicia, muchas veces desde la marginación y la precariedad. Está el folclore popular, esas historias que se transmiten de boca en boca sobre celos, castigos y cobros que forman parte legítima de la tradición oral, pero no son un dogma compartido por todos. Y está el sensacionalismo mediático, que ha tomado casos reales, pero minoritarios, para construir la imagen de una santa del crimen, que no representa a la mayoría de quienes le rezan. Ninguno de estos 4 planos invalida a los otros, pero confundirlos trata un mito de barrio como si fuera doctrina oficial o un caso criminal aislado como si representara a millones de personas. Es exactamente lo que alimenta los estereotipos que hemos intentado desarmar en este video. La próxima vez que veas un titular tajante sobre la Santa Muerte, vale la pena hacerte una pregunta sencilla. ¿Esto es un hecho verificable, una creencia religiosa, una leyenda popular o una historia diseñada para asustar y generar clics? Bueno, si te gustó este análisis sobre la Santa Muerte y la verdad detrás de la Santa Muerte y el culto, por favor suscríbete, danos un like, déjanos un comentario, dinos qué te pareció, dinos qué te gustó y qué no te gustó. También déjame saber en los comentarios qué otro culto o tradición popular te gustaría que exploremos con este mismo cuidado. Ten un bonito día, un bonito noche o una bonita tarde y nos vemos en el próximo video. Antes de terminar este video, sé que ya me despedí, pero antes de terminar quiero compartirles una experiencia completamente personal. Y también cabe aclarar que esto refleja una vivencia y una creencia personal. Y no pretendo convencer a nadie, simplemente quiero compartir mi experiencia personal con la Santa Muerte. Yo considero que tuve mi primer encuentro con la Santa Muerte a los 13 años, que fue el día que falleció mi padre. Yo tenía una inocencia paupérrima. Yo me acosté al lado de él en su cama y no me percaté que mi padre estaba prácticamente más de allá que de acá. Él era un hombre que venía con problemas de salud. Luego, un buen día iba por el metro de la línea D en la ciudad de Nueva York. Me dirigía hacia una escuela de inglés. Yo estaba recién llegada a los Estados Unidos, tenía 17 años. Me bajo en la estación
que se llama Herald Square en la calle 34. Y justo en los últimos, yo siempre me subía en los primeros vagones porque esa era la salida que me convenía para que me quedaba más cerca para la escuela de inglés. Y justo en esa salida, en la parte de en medio de la plataforma, había un puesto de revista, un puesto bastante grande. Creo que todavía está, todavía existe. Y tenían revistas en inglés, tenían revistas en español. Me paré enfrente de las revistas en español y lo primero que vi fue una revista que es dedicada completa y absolutamente a la Santísima Muerte. Y me llamó muchísimo la atención. Por supuesto, pude comprármela, empecé a leer lo que me leí toda la revista completa y sentí mucha afinidad con la Santa Muerte. Y desde ese entonces soy devota de la Santa Muerte. Y ha sido extraordinaria en mi vida. Nunca he tenido una mala experiencia, ni que sea celosa, ni nada por el estilo.